La Iglesia Católica tristemente encadenó la Biblia al negársela al pueblo para que el pueblo pudiese leerla y estudiarla durante muchísimos años. De tal forma que a la Iglesia Católica hacer esto, inmediatamente creó progresivamente una gran cantidad de creencias, de dogmas y de enseñanzas muy distintas a la doctrina que la Biblia enseña. Y muchas de esas enseñanzas fueron consideradas indispensables para la salvación del pecador. Sin embargo, tristemente, esas enseñanzas no dejaron de ser otro de los inventos abominables con los cuales Roma embriagó a las naciones. Miremos, por ejemplo, una lista parcial de algunas de esas arbitrariedades dogmáticas que inventó esta iglesia llamada católica. En primer lugar, en el año 1113, el Papa Alejandro introduce en el cristianismo el uso del agua bendita. En el año 140, el catolicismo basado en los 40 días de ayuno que hacían los paganos muchísimo tiempo antes al dios Talmud, y también los 40 años de ayuno que hacían los adoradores del demonio en el Kurdistán. Crearon entonces la cuaresma y se la imponen al pueblo, aunque parezca realmente una base bíblica, pero no lo es. Sencillamente fue creada con el propósito de congraciar a los habitantes de esos lugares para que no fueran enemigos acérrimos de la Iglesia Católica. En el año 320 se introduce el uso de velas, cirios, lamparitas en la adoración personal y en el culto público. Para el año 321, el emperador Constantino decretó la observancia del día domingo como el día de descanso, yendo en contra de lo que dicen los principios divinos. Y esto lo hizo como en honor al día del sol. Y ese día del sol lo planificó Constantino con el único propósito de unificar los intereses paganos con los cristianos. En el año 364, la Iglesia Católica acepta el cambio y la oficialización en el Concilio de la Odisea de transferir lo que era hasta el momento la guarda del sábado, la santidad del día sagrado sábado, al día domingo, que era justamente el día en que los paganos adoraban al sol. De tal forma que Constantino trata de congraciarse con los paganos que ya adoraban el día domingo como el día de adoración al sol, para que él pudiese así gobernar más fácil ese vasto imperio y no tuviese tantos opositores de parte de los paganos. Para el año 375 se comienza la veneración a las imágenes en forma no oficializada. Y muy sutilmente entonces, para evitar el drástico rechazo de las personas, en el año 787, en el segundo concilio de Nicea, cuando se decreta oficialmente el culto a las imágenes, se empieza una adoración a las imágenes forzada. En el año 394, en el concilio de Trento, se declaró la doctrina de la transubstanciación, que es el proceso en el cual el pan y el vino en la Eucaristía llegan a ser la misma carne y a la misma sangre de Cristo Jesús. Se emitió entonces tristemente maldiciones para todos aquellos que no estuviesen de acuerdo con la Iglesia Católica. De tal forma que tenían que aceptar obligatoriamente que en esta transubstanciación se hacía de la hostia el cuerpo literal de Cristo y del vino la sangre de Cristo. Es decir, cada vez que se celebra una misa, se está de nuevo haciendo un holocausto o un sacrificio del cuerpo de Cristo. Cuando Cristo murió una sola vez por el pecador y nada más que una sola vez. Para el año 431, en el concilio de Éfeso, se creó por primera vez el culto y la veneración a la Virgen María. Desde el año 432 se impone una adoración forzada a la Virgen María, algo que no se hacía antes de ese año y que no tiene ningún fundamento bíblico.
Para el año 593, el Papa Gregorio Magno introduce entonces en el catolicismo la adoración del purgatorio como otra alternativa para conmemorar todo lo que se refiere a la salvación después de la muerte. Es decir, se introduce la doctrina del purgatorio para que las personas puedan tener otra oportunidad después de la muerte para la salvación. Algo totalmente contrario a la creencia o a las creencias bíblicas. Para el año 600, Gregorio I impone en el latín como el idioma oficial para la realización del culto y de la adoración. Y vemos nosotros como incluso hasta mediados del siglo anterior, muchas misas se realizaban en latín sin que el pobre ofertor y sin que el pobre miembro de iglesia pudiese entender absolutamente nada de lo que estaba allí diciendo el sacerdote. En el año 707, los papas ordenan que se les bese los pies y el anillo. En el 788, la iglesia aprueba la adoración de la cruz y también de las reliquias. A esto le debemos sumar que en el año 1079, el Papa Gregorio VII impone a todos sus clérigos el sometimiento obligatorio al celibato, aduciendo que el sacerdote debe ser alguien célibe, contrario a lo que ellos mismos afirman que Pedro es el primer papa de la historia, el cual estuvo casado. Para el año 1090 se crea el rosario como un sistema de adoraciones o de oraciones ofrecidas a la Virgen María. El rosario lo tomó la Iglesia Católica casi como una copia exacta de las oraciones paganas de los fenicios. Además, el culto a Astarte, que se inició muchísimo tiempo antes de Cristo Jesús y que lo hacían los budistas, monjes en la India y en el Tíbet, fue también introducido de una forma sutil, pero en este caso no como Astarte, sino como María, a la adoración de esta mujer. Los musulmanes también lo utilizan hasta el día de hoy. Por lo tanto, la Iglesia Católica no podía quedarse atrás. Si las grandes religiones tenían una mujer a quien adorar, la Iglesia Católica debía copiarlas a ellas y por eso entonces introduce la adoración a María. Para el año 1184, el Papa Inocencio IV, en su documento Ad Extirpada, decreta la tortura y el exterminio de todos los protestantes que se le opongan a la fe católica. En el año 1215, en el Cuarto Concilio de Letrán, el Papa Inocencio III, en su bula Ego te absolvo, introdujo el sacramento de la confesión al sacerdote y fue oficializado por la Iglesia en el año 1545. Para el año 1229, el clero entonces decide que el común del pueblo no debe leer y mucho menos interpretar la Biblia. Son solamente los sacerdotes los que tienen el derecho de hacerla. Para el año 1294, el Papa Bonifacio VIII, en su bula pontificia Unam Sanctum, declara oficialmente que la Iglesia Católica es la única y verdadera y que fuera de la cual no es posible encontrar la salvación. Por lo tanto, todo ser humano debe estar pendiente y depender absolutamente de la palabra y de lo que el Papa de Roma dice y dictamina. Es entonces sorprendente la forma como este Papa Bonifacio VIII lo señala la historia eclesiástica católica como un papa que practicó secretamente la brujería y blasfemó el nombre de Cristo llamándole hipócrita. Además, sufría de perversión sexual y llegó a ser culpable de homicidio. Esto lo encontramos en la historia de los concilios de la Iglesia en el libro 40, en el artículo 697. Cosas horrendas ha inventado y ha hecho la Iglesia Católica como parte esencial de todo creyente para que alcance la salvación. Para el año 1073, Gregorio VII declaró que la Iglesia Católica es perfecta, que nunca ha errado y nunca podrá hacerlo. Por ende, la Iglesia puede perfectamente deponer cualquier gobernante, negarle el perdón al que quiera
y anular cualquier disposición jurídica contraria a los intereses de la Iglesia Católica. Para el año 1869, en el Concilio del Vaticano I, se emitió entonces una gran cantidad de maldiciones a todo aquel que no aceptara al Papa como el sucesor perpetuo del apóstol Pedro, el cual no tuvo ni idea que había sido Papa él mismo. Para el año 1870, el Papa Pío IX declara y ratifica que los papas nunca se equivocan, por lo tanto son absolutamente infalibles. Ya en el año 1950, el Papa Pío XII declara y oficializa el dogma de la Asunción de la Virgen María, algo que nunca corrobora la Biblia. Por supuesto, todos estos no son todas las disposiciones y los decretos del clero, como se ve. Todo fue diseñado arbitrariamente. Al no tener respaldo bíblico, se le dejó entonces las puertas abiertas a la idolatría y al espiritismo, a la mundanalidad y al legalismo. A esta conducta impropia, dijo Jesús, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, ¿quién profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí? Pues en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Eso lo dice claramente Mateo el capítulo 15, los versículos 6 al 9. Por lo tanto, el apóstol Pablo también adhiriendo en Gálatas el capítulo 1, los versículos 7 al 8 dice, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Claramente la Biblia denuncia a todas aquellas personas que realicen y que implanten una nueva cantidad de doctrinas que no estén acorde a lo que la Biblia dice y tradiciones impuestas de forma obligatoria para esclavizar al penitente y enterrarlo en la más absoluta miseria espiritual. Qué triste que una iglesia que se hace llamar la iglesia verdadera de Cristo haya inventado toda esta gran cantidad de mentiras. Y más triste aún es que muchas personas hoy en día creen perfectamente en ellas y las practican. Es nuestra labor como personas que estudiamos la Biblia de impartir estos conocimientos y dar a conocer a la gente para que salgan de Babilonia, porque eso es lo que ordena el Señor. Que pongamos nuestras vidas en orden delante de Él, que abandonemos toda pretensión y toda cosa horrenda que esté opuesta al verdadero evangelio. Salgamos, demos a conocer estas cosas a las personas que inocentemente creen en ellas. Que el Señor les bendiga.